el viaje de Enoc por los cielos en los tiempos más antiguos de la humanidad. Cuando los hombres vivían cientos de años y caminaban más cerca de lo divino, existió un hombre cuya historia desafía toda comprensión humana. Su nombre era Enoc, y su destino no fue la muerte como el resto de los mortales, sino algo extraordinario que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que existe más allá de nuestro mundo visible. Enoc no era un hombre común. Las Escrituras nos dicen que caminó con Dios, una expresión que apenas comenzamos a comprender. Mientras otros hombres de su época se perdían en la corrupción y la violencia que precedieron al gran diluvio, Enoc mantenía una conexión única y profunda con el Creador. Era el séptimo desde Adán, descendiente directo del primer hombre, y portaba en su sangre la memoria de los días cuando la humanidad conocía directamente la voz de Dios durante 300 años. Enoc vivió una vida que trascendía lo ordinario. No simplemente existía, caminaba con Dios de una manera que pocos han experimentado. Cada día era una conversación, cada momento una revelación. Y entonces, a los 365 años, sucedió algo que nunca antes había ocurrido en la historia humana. Enoc desapareció, no murió, simplemente ya no estaba. Las Escrituras lo expresan con una simplicidad que oculta su profundo misterio y no fue hallado, porque le traspuso Dios. ¿Pero qué significaba esa transposición? Los textos antiguos, especialmente el libro de Enoc, nos revelan que no fue simplemente una desaparición, sino el inicio de un viaje extraordinario por los cielos, un viaje que lo convertiría en testigo de los misterios más profundos de la creación. El primer cielo que Enoc contempló era un reino que desafiaba toda descripción terrena. Imaginen, si pueden, un espacio donde las leyes físicas que conocemos se doblan y transforman. Aquí, las nubes no eran simplemente vapor de agua, sino entidades vivientes que respondían a la voluntad divina. Los vientos tenían voces, susurrando secretos de la creación que habían permanecido ocultos desde el principio de los tiempos. En este primer nivel celestial, Enoc observó los depósitos de la nieve y el granizo, no como simples fenómenos meteorológicos, sino como herramientas en las manos del Todopoderoso. Cada copo de nieve era único, diseñado con una precisión que superaba cualquier obra humana. El granizo se almacenaba en vastos arsenales celestiales, esperando el momento designado para cumplir los propósitos divinos en la tierra. Los ángeles que custodiaban este primer cielo eran seres de una belleza indescriptible. Sus rostros brillaban con una luz que no procedía del sol ni de las estrellas, sino de su proximidad al trono del Altísimo. Cada uno tenía una función específica, algunos controlaban los vientos, otros dirigían las lluvias y algunos más supervisaban el delicado equilibrio que mantiene la vida en la tierra. Enoc aprendió que nada en la naturaleza ocurre por casualidad. Cada tormenta, cada brisa suave, cada rayo de sol que toca la tierra es dirigido desde este primer cielo con una precisión que refleja la sabiduría infinita de Dios. A los ángeles le mostraron cómo las estaciones cambian no por procesos mecánicos, sino por decreto divino, ejecutado con amor y cuidado por estos seres celestiales. Pero esto era solo el comienzo. El segundo cielo que Enoc visitó era un lugar que llenaba el corazón de asombro y terror a la vez. Aquí se encontraban los ángeles caídos, aquellos seres que una vez brillaron en la presencia de Dios, pero que eligieron la rebelión sobre la obediencia. Su caída no había sido simplemente una pérdida de posición, sino una transformación que los había convertido en sombras de su gloria anterior. En prisiones de oscuridad eterna, estos seres aguardaban el juicio final. Enoc pudo ver el dolor en sus ojos, no solo por su castigo, sino por la comprensión terrible de lo que habían perdido. Habían conocido la gloria del trono de Dios. Habían cantado junto a los serafines, habían participado en la creación misma del universo, y todo eso lo habían cambiado por un momento de orgullo y rebelión. Los ángeles guardianes de este segundo cielo le explicaron a Enoc las consecuencias del libre albedrío. Incluso los seres más gloriosos
creados en perfección, tenían la capacidad de elegir, y con esa capacidad venía la responsabilidad y las consecuencias eternas de sus decisiones. Era una lección que resonaría no solo para estos ángeles caídos, sino para toda la humanidad. Entre estos prisioneros celestiales, Enoc reconoció a algunos de los vigilantes, aquellos ángeles que habían descendido a la tierra antes del diluvio. Ellos le contaron su historia con voces quebradas por el remordimiento. Habían visto a las hijas de los hombres y las habían encontrado hermosas. Habían abandonado su lugar en los cielos para tomar esposas humanas, enseñando a la humanidad secretos que no estaban destinados a ser revelados tan temprano. Estos vigilantes le habían enseñado a los hombres la metalurgia, mostrándoles cómo forjar espadas y armas de guerra. Les habían revelado los secretos de la cosmética y la vanidad, corrompiendo la simplicidad natural de la humanidad. Más peligroso aún, habían compartido conocimientos de hechicería y astrología, abriendo puertas a poderes que los humanos no estaban preparados para manejar. El resultado había sido la corrupción total de la humanidad antediluviana. La violencia se había extendido por toda la tierra, y los gigantes nacidos de la unión entre ángeles y humanos habían sembrado el caos y la destrucción. Era por esta razón que Dios había decidido limpiar la tierra con el gran diluvio, preservando solo a Noé y su familia como semilla de un nuevo comienzo. Pero el viaje de Enoc estaba lejos de terminar. El tercer cielo que contempló era el paraíso mismo, el jardín de Dios que existía más allá del tiempo y el espacio. Era un lugar donde la belleza trascendía toda descripción humana, donde cada color era más vibrante que cualquier cosa vista en la tierra, donde cada sonido era una sinfonía de alabanza que nunca cesaba. En el centro de este paraíso se alzaba el árbol de la vida, cuyas hojas nunca se marchitaban y cuyos frutos otorgaban inmortalidad. Enoc comprendió que este era el mismo árbol que había estado en el Edén, pero que ahora existía en una dimensión superior, esperando el día cuando los justos podrían volver a comer de él en la Nueva Jerusalén. Los ríos que fluían desde el trono de Dios creaban una música celestial mientras corrían por paisajes de belleza indescriptible. El agua no era simplemente H2O, sino vida pura, cristalina, que reflejaba la gloria de Dios en cada gota. Las flores que crecían a las orillas de estos ríos no conocían la marchitez ni la muerte, sino que permanecían en eterna floración. Cada pétalo un testimonio de la creatividad infinita del Creador. Aquí, Enoc encontró a los justos que habían partido de la tierra antes que él. Sus cuerpos brillaban con una luz interior, transformados por la presencia constante de Dios. Ya no conocían el dolor, la tristeza o la muerte. Sus conversaciones eran de alabanza y adoración, pero también de comprensión profunda de los misterios de Dios que ahora podían contemplar cara a cara. En este tercer cielo, Enoc aprendió sobre la naturaleza del tiempo. Descubrió que lo que los humanos experimentan como tiempo lineal es solo una perspectiva limitada de una realidad mucho más compleja. Desde la perspectiva celestial, pasado, presente y futuro coexisten en la mente de Dios. Los eventos que parecen separados por milenios en la experiencia humana son parte de un tapiz único y perfecto en el plan divino. Los ángeles le mostraron visiones del futuro, vio la venida del Mesías, su muerte y resurrección, el establecimiento de su reino y la restauración final de todas las cosas. Vio también los juicios que vendrían sobre la tierra, no como actos de crueldad divina, sino como cirugía necesaria para extirpar el mal y restaurar la justicia. Pero el viaje de Enoc no se detuvo en el tercer cielo. Fue llevado más alto, al cuarto cielo, donde contempló los cursos del sol y la luna. Aquí descubrió que estos no eran simplemente cuerpos rocosos moviéndose por el espacio, sino instrumentos precisos en las manos de Dios para marcar tiempos y estaciones en la tierra. Vio cómo el sol era guiado por un ángel de gloria indescriptible, cuyo rostro era tan brillante que incluso en su estado elevado, Enoc apenas podía mirarlo. Este ángel dirigía el curso del sol con precisión perfecta,
asegurando que cada día tuviera exactamente la duración que Dios había ordenado, que cada estación llegara en su momento preciso. La luna, descubrió Enoc, tenía su propio ángel guardián, un ser de belleza serena que reflejaba la luz del sol en medidas exactas para marcar los meses y las festividades sagradas. Las fases de la luna no eran accidentes cósmicos, sino un calendario celestial diseñado para guiar a la humanidad en sus observancias religiosas y actividades agrícolas. En el quinto cielo, Enoc fue testigo de algo que cambiaría su comprensión de la justicia divina para siempre. Aquí vio a los Grigori, los vigilantes que no habían caído como sus hermanos, sino que permanecían en servicio constante a Dios. Pero incluso estos ángeles fieles llevaban una tristeza profunda en sus ojos. Estos vigilantes le explicaron a Enoc el dolor que sentían por sus hermanos caídos. El amor angelical no se desvanece con la desobediencia. Incluso después de la rebelión, incluso después del castigo, seguían amando a aquellos que habían elegido las tinieblas sobre la luz. Era un amor que reflejaba el propio corazón de Dios, que no se complace en la muerte del impío, sino que desea que todos vengan al arrepentimiento. Los Grigori le mostraron a Enoc los registros celestiales, libros donde cada acción, cada palabra, cada pensamiento de cada ser humano estaba escrito con perfecta precisión. No era un sistema de espionaje divino, sino un registro de amor, donde cada momento de la vida humana era precioso ante los ojos de Dios. Enoc pudo ver su propio registro y se maravilló de la gracia de Dios. Incluso sus pensamientos más nobles estaban manchados por la imperfección humana y, sin embargo, por la misericordia divina, había sido considerado justo. Comprendió que ningún ser humano podría estar en pie ante Dios basándose en sus propios méritos, sino solo por la gracia y el amor inmerecido del Creador. En el sexto cielo, Enoc se encontró cara a cara con los serafines y querubines, los ángeles más elevados en la jerarquía celestial. Estos seres eran tan gloriosos que su mera presencia transformaba el espacio que los rodeaba. Los serafines, con sus 6 alas, ardían constantemente con el fuego del amor divino, cantando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Los querubines, guardianes del trono de Dios, poseían 4 rostros que representaban toda la creación. El rostro del hombre simbolizaba la inteligencia, el del león la fortaleza, el del buey la paciencia y el del águila la velocidad divina. Estos seres no eran simplemente guardianes, sino la representación viviente de los atributos de Dios manifestados en la creación. Aquí Enoc aprendió sobre la alabanza celestial. No era simplemente cantar canciones, sino una expresión de amor tan pura y poderosa que sostenía la estructura misma del universo. La alabanza de estos ángeles mantenía las estrellas en sus cursos, las galaxias en su danza cósmica y la vida fluyendo en cada rincón de la creación. Los serafines le enseñaron a Enoc que la adoración no era una obligación impuesta por un Dios egocéntrico, sino la respuesta natural de cualquier ser que contemplara verdaderamente la gloria, el amor y la perfección del Creador. Era imposible conocer a Dios verdaderamente y no prorrumpir en alabanza. La adoración era tanto un privilegio como una necesidad del alma creada. Finalmente, Enoc fue llevado al séptimo cielo, al lugar santísimo donde moraba Dios mismo. Aquí, las palabras humanas fallan completamente. El trono de Dios era un océano de cristal y fuego, de luz y gloria que trascendía toda descripción. Alrededor del trono, 24 ancianos representando a la humanidad redimida se postraban en adoración constante. La presencia de Dios era abrumadora y al mismo tiempo la experiencia más hermosa que un ser creado podía experimentar. Enoc sintió que se desvanecía ante tal gloria, pero fue sostenido por la gracia divina. En la presencia de Dios, todos los misterios que había contemplado en su viaje celestial encontraron su significado y propósito. Dios habló con Enoc, no con palabras audibles, sino directamente al corazón. Le reveló los secretos del principio y el fin,
el propósito de la creación y el plan de redención que se desarrollaría a través de los siglos. Enoc vio que toda la historia humana, con sus triunfos y tragedias, era parte de un tapiz magnífico tejido por la sabiduría y el amor divino. Le fue mostrado que su propio traslado no era simplemente un privilegio personal, sino parte del plan de Dios para preservar un testimonio para las generaciones futuras. Enoc sería un puente entre el mundo antediluviano y las generaciones posteriores, un testigo de que Dios recompensa a aquellos que le buscan diligentemente. En la presencia del Altísimo, Enoc recibió la encomienda de registrar todo lo que había visto y aprendido, no para satisfacer la curiosidad humana, sino para preparar a la humanidad para los eventos finales de la historia. Los libros que escribiría servirían como advertencia y esperanza, advertencia de las consecuencias de la rebelión y esperanza de la gloria que espera a aquellos que permanecen fieles. Dios le reveló a Enoc que regresaría al final de los tiempos como uno de los dos testigos mencionados en las profecías del Apocalipsis, junto con Elías, quien también sería trasladado sin ver muerte. Testificarían del poder de Dios en los días finales y sellarían con su sangre el testimonio que habían llevado durante milenios. La transformación de Enoc en la presencia de Dios fue completa. Su cuerpo mortal fue cambiado por uno inmortal, capaz de existir tanto en los reinos celestiales como en la tierra. Se convirtió en Metatrón, el ángel del rostro, el escriba celestial que registra las obras de Dios y sirve como intermediario entre lo divino y lo humano. Durante su tiempo en los cielos, Enoc fue instruido en los secretos del calendario celestial. Aprendió que el año verdadero consistía de 364 días, dividido en 4 estaciones perfectas de 91 días cada una. Este conocimiento no era meramente académico, sino profundamente espiritual, pues conectaba los ritmos de la vida humana con los ciclos celestiales establecidos por Dios. Le fueron revelados los nombres secretos de Dios, cada uno revelando un aspecto diferente del carácter divino. Estos nombres no eran simples etiquetas, sino expresiones de poder que contenían la esencia misma de los atributos de Dios. Al conocer estos nombres, era poseer llaves que abrían puertas de comprensión y poder espiritual. Enoc también recibió visiones detalladas de los juicios futuros. Vio las 7 copas de la ira de Dios que serían derramadas sobre la tierra en los últimos días. Pero incluso estos juicios, terribles como eran, estaban temperados por la misericordia divina. Eran medicinas amargas diseñadas para curar a la humanidad de la enfermedad del pecado. Le fue mostrado el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, pero también la nueva Jerusalén que descendería del cielo para ser morada eterna de los redimidos. Vio que el plan de Dios no terminaba con juicio, sino con restauración. El objetivo final no era la destrucción, sino la renovación de todas las cosas. En los registros celestiales, Enoc leyó los nombres de todos los que serían salvos desde el principio hasta el fin de los tiempos. Vio que la gracia de Dios se extendía a través de todas las edades, que ninguna generación estaría sin testigos, que ningún corazón sincero quedaría sin respuesta. Los ángeles le enseñaron sobre la naturaleza del mal. No era una fuerza creada por Dios, sino la ausencia de bien, como la oscuridad es la ausencia de luz. El mal existía solo donde los seres creados elegían alejarse de Dios, y su poder era limitado y temporal. Al final, sería completamente erradicado, no por fuerza, sino porque no tendría lugar donde existir en un universo lleno de la gloria de Dios. Enoc aprendió que cada oración pronunciada en la tierra llegaba al trono de Dios como incienso fragante. Los ángeles recogían estas oraciones y las presentaban ante el Altísimo, quien respondía a cada una según su sabiduría perfecta. Ninguna oración sincera era ignorada, aunque la respuesta no siempre llegara en la forma o el tiempo esperado por el suplicante. Le fueron revelados los misterios de la resurrección. Vio cómo cada átomo de cada cuerpo que había existido estaba registrado en la memoria de Dios, y como en el día final,
Estos cuerpos serían reconstituidos, pero transformados, libres de corrupción y muerte. La resurrección no sería simplemente una restauración, sino una glorificación que elevaría a la humanidad redimida a un estado superior al que Adán había conocido en el Edén. En su recorrido por los cielos, Enoc también contempló las moradas que Jesús había prometido preparar para sus seguidores. Estas no eran simplemente lugares físicos, sino estados de ser donde cada alma encontraría la expresión perfecta de su relación única con Dios. La diversidad de estas moradas reflejaba la infinita creatividad de Dios y su amor personalizado por cada uno de sus hijos. Los coros angelicales le enseñaron las canciones que se cantarían en la eternidad, melodías que incorporaban no solo sonidos sino colores, fragancias y emociones en una sinfonía multidimensional de alabanza. Estas canciones contaban la historia de la redención desde la perspectiva celestial, donde cada nota representaba una vida transformada por la gracia de Dios. Enoc vio las coronas que estaban siendo preparadas para los fieles, cada una única y diseñada específicamente para quien la recibiría. Estas coronas no eran símbolos de estatus, sino de servicio perfeccionado. Cada gema incrustada en ellas representaba un acto de amor. Cada metal precioso simbolizaba una prueba superada por fe. En las bibliotecas celestiales, Enoc estudió los libros donde estaban escritas todas las cosas que habían sido, eran y serían. Vio que la historia no era una serie de eventos aleatorios, sino un relato cuidadosamente orquestado donde cada capítulo contribuía al gran final que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Le fue mostrado el árbol genealógico espiritual de la humanidad, donde cada persona estaba conectada no solo por lazos de sangre, sino por influencias espirituales. Vio cómo las oraciones de una generación afectaban a la siguiente, como los actos de fe creaban ondas que se extendían a través del tiempo, bendiciendo a personas que ni siquiera habían nacido aún. Los ángeles también le revelaron los secretos de la sanidad divina. Le mostraron cómo cada enfermedad tenía una causa espiritual, además de la física, y cómo la verdadera sanidad involucraba la restauración de la conexión entre el alma y Dios. Vio que muchas enfermedades eran realmente síntomas de desconexión espiritual, y que la medicina celestial trataba la causa raíz, no solo los síntomas. En su tiempo en los cielos, Enoc fue testigo de los consejos divinos donde se tomaban decisiones sobre el destino de naciones y pueblos. Vio que estos consejos no eran actos de favoritismo divino, sino respuestas a las elecciones que las naciones hacían colectivamente. La justicia de Dios era perfecta, pero siempre estaba temperada por su misericordia y su deseo de que todos vinieran al arrepentimiento. Le fueron mostradas las huestes angelicales que luchaban constantemente contra las fuerzas del mal en los lugares celestiales. Esta guerra no era una batalla incierta, sino una operación de limpieza donde el resultado ya estaba decidido. Los ángeles no luchaban por la victoria, sino desde la victoria implementando el triunfo que Cristo había logrado en la cruz. Enoc contempló los talleres celestiales donde los ángeles fabricaban milagros según las especificaciones divinas. Cada milagro era diseñado no solo para resolver un problema inmediato, sino para enseñar lecciones eternas y revelar aspectos del carácter de Dios. Los milagros no violaban las leyes naturales, sino que las trascendían, mostrando que lo que los humanos consideraban imposible era simplemente la aplicación de leyes superiores. En los archivos proféticos, Enoc estudió las líneas de tiempo de todas las profecías que serían dadas a través de la historia. Vio cómo cada profeta recibiría exactamente la revelación que su generación necesitaría, y cómo todas estas profecías se entrelazarían para formar un tapiz completo de revelación divina. Le fue revelado el propósito de las pruebas y tribulaciones en la vida humana. Vio que no eran castigos sino herramientas de refinación, diseñadas para purificar el carácter y fortalecer la fe, como un orfebre que usa el fuego para separar el oro puro de las impurezas. Dios usaba las dificultades para desarrollar en sus hijos
el carácter de Cristo. Los ángeles le mostraron las corrientes de oración que fluían constantemente desde la tierra hacia el cielo. Estas corrientes formaban ríos de luz que alimentaban los jardines celestiales y proporcionaban poder para los ministerios angelicales. Enoc comprendió que la oración no era solo comunicación con Dios, sino participación activa en su obra en el universo. En su exploración de los cielos, Enoc también descubrió las escuelas celestiales donde los ángeles estudiaban los misterios de Dios. Incluso estos seres glorificados continuaban aprendiendo y creciendo en su comprensión de la naturaleza divina. La educación no terminaba con la perfección. La eternidad sería un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento. Vio las factorías de bendiciones donde se preparaban las respuestas a las oraciones humanas. Cada bendición era cuidadosamente diseñada para maximizar su impacto espiritual, no solo su beneficio temporal. A menudo, lo que los humanos consideraban respuestas demoradas eran en realidad bendiciones que estaban siendo perfeccionadas para el momento óptimo. Enoc contempló los viveros celestiales donde se cultivaban nuevas especies de plantas y animales para la nueva tierra. Estas criaturas incorporarían toda la belleza de la creación actual, pero sin la corrupción del pecado. Serían más vibrantes, más perfectas, más expresivas de la creatividad divina de lo que jamás había existido. En los observatorios celestiales, Enoc estudió las galaxias distantes y comprendió que cada estrella tenía un propósito en el gran diseño de Dios. Algunas servían como faros para guiar a civilizaciones hacia la verdad, otras como cronómetros cósmicos que marcaban eventos proféticos, y todas juntas formaban un himno de luz que declaraba la gloria de su Creador. Le fueron mostrados los planes arquitectónicos para la Nueva Jerusalén, una ciudad cuyas dimensiones y belleza superaban toda imaginación humana. Esta ciudad no sería solo un lugar de residencia, sino una expresión física del amor de Dios, donde cada calle, cada edificio, cada jardín estaría diseñado para maximizar la comunión entre Dios y sus hijos. Los ángeles también le revelaron los ministerios que los humanos glorificados tendrían en la eternidad. No sería una existencia pasiva de descanso infinito, sino una participación activa en la administración del universo de Dios. Cada persona tendría responsabilidades y oportunidades de servicio que estarían perfectamente alineadas con sus dones únicos y su personalidad redimida. En las salas de música celestial, Enoc aprendió que cada alma humana había sido creada con su propia nota única en la sinfonía cósmica. Cuando todas las almas redimidas se unieran en adoración, crearían armonías que nunca antes habían sido escuchadas, músicas que expresarían la totalidad de la experiencia humana transformada por la gracia divina. Finalmente, después de contemplar todas estas maravillas, Enoc recibió la comisión más importante de su existencia. Debía regresar a la tierra, no permanentemente, sino como mensajero para advertir a su generación sobre el juicio venidero y para dejar un testimonio escrito para todas las generaciones futuras. Su regreso a la tierra fue temporal, pero crucial. Durante 30 días, Enoc enseñó a sus hijos y a todos los que quisieron escuchar sobre lo que había visto en los cielos. Sus palabras tenían un poder que trascendía la mera comunicación humana. Estaban cargadas de la autoridad celestial y transformaban a quienes las recibían con corazones abiertos. Enoc escribió 366 libros durante esos 30 días, cada uno revelando aspectos diferentes de lo que había aprendido en su viaje celestial. Estos libros contenían no solo descripciones de los cielos, sino instrucciones prácticas para vivir en rectitud, profecías sobre el futuro de la humanidad y revelaciones sobre la naturaleza de Dios. El mensaje central que Enoc llevó de vuelta a la tierra era simple, pero revolucionario. En Dios no era un ser distante e indiferente, sino un Padre amoroso que deseaba tener comunión íntima con sus hijos. La separación entre el cielo y la tierra no era permanente. Era temporal, causada por el pecado, pero destinada
a ser sanada por la gracia divina. Enoc testificó que había visto el futuro triunfo del bien sobre el mal, la victoria definitiva de la luz sobre las tinieblas. Sus palabras trajeron esperanza a los justos y convicción a los impíos. Algunos se arrepintieron y cambiaron sus vidas. Otros endurecieron sus corazones y se hundieron más profundamente en la rebelión. Después de completar su testimonio terrestre, Enoc fue trasladado permanentemente a los cielos. Su cuerpo físico fue transformado en un cuerpo celestial, capaz de existir en múltiples dimensiones. Se convirtió en el escriba celestial, registrando las obras de Dios y sirviendo como intercesor por la humanidad. La historia de Enoc nos enseña que la vida humana tiene un propósito eterno que trasciende los límites temporales de nuestra existencia terrestre. Su viaje por los cielos revela que hay realidades más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Dimensiones de existencia donde lo imposible se vuelve cotidiano y donde el amor de Dios se expresa en formas que superan toda comprensión. El testimonio de Enoc ha resonado a través de los siglos, inspirando a generaciones de creyentes a buscar una relación más profunda con Dios. Su ejemplo demuestra que es posible caminar con Dios incluso en medio de un mundo corrupto, y que aquellos que lo hacen pueden esperar recompensas que exceden sus sueños más salvajes. Su historia también nos advierte sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios a los ángeles caídos que vio en el segundo cielo. Sirven como recordatorio de que incluso los seres más gloriosos pueden caer si eligen el orgullo sobre la humildad, la rebelión sobre la obediencia. Pero por encima de todo, el viaje de Enoc por los cielos nos revela el corazón de Dios, un corazón de amor infinito, de justicia perfecta, de misericordia inagotable, un Dios que desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y experimenten la gloria que Él ha preparado para aquellos que le aman. La historia de Enoc no es simplemente un relato antiguo sobre un hombre extraordinario. Es una invitación para cada uno de nosotros a buscar esa misma intimidad con Dios que Él experimentó. Es una promesa de que aquellos que diligentemente buscan a Dios serán recompensados, no solo en la eternidad, sino en esta vida presente. El viaje de Enoc por los cielos continúa inspirándonos hoy, recordándonos que hay más en la existencia de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Nos desafía a elevar nuestra perspectiva más allá de las preocupaciones temporales y a fijar nuestros ojos en las realidades eternas que Dios ha preparado para aquellos que caminan con Él en un mundo que a menudo parece caótico y sin propósito. La historia de Enoc nos recuerda que existe un orden divino detrás de todo lo que sucede. Su viaje celestial revela que cada evento, cada vida, cada momento tiene significado en el gran tapiz que Dios está tejiendo a través de la historia. El legado de Enoc trasciende las páginas de los textos antiguos. Se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad de este mundo. Su testimonio proclama que la muerte no es el final, que existe vida más allá de lo que podemos ver, y que aquellos que viven en rectitud pueden esperar una recompensa que supera toda imaginación humana. Su transformación de hombre mortal a ser celestial ilustra el destino que Dios tiene preparado para toda la humanidad redimida. Enoc se convirtió en el prototipo de lo que cada creyente puede llegar a ser al transformado por la gracia de Dios, elevado a dimensiones celestiales, participando en la administración del reino divino. Los escritos que Enoc dejó a la humanidad sirvieron como puente entre el mundo antediluviano y las generaciones posteriores. A través de sus palabras, las verdades celestiales fueron preservadas, pasando de padres a hijos, manteniendo viva la llama del conocimiento divino, incluso en las épocas más oscuras de la historia humana. Su profecía sobre la segunda venida del Señor, mencionada en las escrituras canónicas, demuestra que su visión se extendía hasta el final de los tiempos. Enoc vio no solo los cielos en su estado presente, sino también los eventos finales que culminarían en la restauración total de la creación. La figura de Enoc como uno de los dos testigos del Apocalipsis
conecta su historia antigua con la esperanza futura. Su regreso prometido a la tierra en los últimos días será la culminación de una misión que comenzó cuando primero caminó con Dios en los días previos al diluvio. Su ejemplo de vida nos enseña que la santidad no es inalcanzable para el ser humano común. Enoc no nació perfecto. Llegó a la perfección a través de su caminar constante con Dios. Cada día eligió buscar la presencia divina. Cada momento decidió alinear su voluntad con la voluntad del Altísimo. La intimidad que Enoc desarrolló con Dios se convirtió en el modelo para todos los místicos y santos que le siguieron. Su experiencia demostró que es posible trascender las limitaciones de la existencia humana ordinaria y entrar en dimensiones de comunión divina que transforman no solo al individuo, sino a todos aquellos que son tocados por su testimonio. El viaje de Enoc por los cielos también nos revela la interconexión de todas las cosas en el universo de Dios, desde los depósitos de nieve en el primer cielo hasta el trono del Altísimo en el séptimo. Todo está ordenado, todo tiene propósito. Todo trabaja junto para cumplir los planes perfectos del Creador. Su testimonio sobre los ángeles caídos nos advierte sobre los peligros del orgullo y la rebelión, pero también nos muestra la misericordia de Dios incluso hacia aquellos que han caído. La justicia divina no es venganza ciega, sino amor que busca la restauración, incluso cuando debe aplicar corrección. Las revelaciones que Enoc recibió sobre el futuro de la humanidad nos dan esperanza en medio de las tribulaciones presentes. Sabemos que el mal no prevalecerá para siempre, que la justicia será establecida, y que aquellos que han permanecido fieles serán vindicados y recompensados más allá de sus sueños más elevados. Su descripción del paraíso nos da un vistazo de lo que nos espera. No es una existencia etérea y aburrida, sino una vida de aventura, descubrimiento y servicio en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Es un lugar donde nuestras capacidades más nobles encontrarán expresión ilimitada y donde nuestros corazones conocerán la satisfacción perfecta. El ejemplo de Enoc desafía nuestras percepciones limitadas sobre lo que es posible en la vida humana. Su historia nos invita a expandir nuestra visión más allá de las preocupaciones mundanas y a buscar esas realidades eternas que darán significado verdadero a nuestra existencia. En cada generación, Dios busca personas como Enoc, hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar con Él sin importar el costo. Su historia nos asegura que aquellos que responden a esta invitación divina no serán decepcionados. Al contrario, descubrirán tesoros de sabiduría, experiencias de gloria y un propósito que trasciende los límites del tiempo y el espacio. La transformación de Enoc, de profeta terrestre a escriba celestial, ilustra el principio divino de que la fidelidad en lo poco lleva a responsabilidades mayores. Su servicio fiel en la tierra lo calificó para un ministerio eterno en los cielos, donde continúa sirviendo como intercesor y registro viviente de las obras de Dios. En su historia nos recuerda que cada vida humana es preciosa ante los ojos de Dios ansí. Él pudo tomar a un hombre de los tiempos antiguos y elevarlo a tales alturas de gloria, que no hará por aquellos que nuestra generación eligen caminar con Él en rectitud y verdad. El viaje de Enoc por los cielos no es solo historia antigua, es profecía de nuestro destino. Su experiencia nos muestra el camino que todos los redimidos recorrerán algún día. Su transformación es el prototipo de nuestra propia transformación venidera. En conclusión, la historia de Enoc nos llama a una vida de propósito eterno. Nos desafía a mirar más allá de las circunstancias temporales y a fijar nuestros ojos en las realidades celestiales que Él contempló. Su testimonio resuena a través de los siglos con un mensaje simple pero poderoso. Es posible caminar con Dios. Es posible agradarle, y aquellos que lo hacen pueden esperar recompensas que exceden toda imaginación humana. El eco de sus pasos celestiales continúa resonando en nuestros corazones, invitándonos a seguir su ejemplo, a buscar esa misma intimidad con el Creador y a prepararnos para el día cuando nosotros también contemplaremos
las maravillas que él vio en su extraordinario viaje por los cielos de Dios.